Les envío un gran saludo a todos los alumnos que van a ver y escuchar esta clase. Yo soy el doctor Mauricio Vergara González, médico psiquiatra. Soy jefe de la Unidad de Salud Mental y del equipo de Psiquiatría de Enlace del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. La clase que vamos a hablar es justamente sobre dependencia a sustancias psicoactivas que vamos a abreviar como SPA. En las últimas décadas se han realizado grandes avances en el conocimiento de las bases neurobiológicas de las adicciones. Y esto ha sido muy importante porque justamente pasó de ser un vicio a ser un trastorno psicoorgánico crónico, en el cual justamente la neuropsiquiatría tiene un espacio muy importante de acción. Vamos a ir viendo algunas definiciones, dado que justamente como esto era considerado solamente un vicio, disponemos de mucha nomenclatura y muchos términos que se han tomado socioculturalmente y los cuales hemos ido formalizando poco a poco. De hecho, ya el mismo concepto de droga es un concepto que si uno revisa la definición de la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con una serie de terminología, como ustedes pueden ver en el diapositivo, que obviamente pueden producir una serie de confusiones, errores y malinterpretaciones, que vamos a ir revisando en el transcurso de la clase. Los estadounidenses, con la FDA, le han dado una práctica solución a esta situación, haciendo esta división bien dicotómica. Lo que no es comida es droga. Pero, por supuesto, siempre van a quedar las dudas con compuestos como el café, el mate, las bebidas energéticas. ¿Son alimentos? ¿Son drogas? Bueno, justamente esto puede prestarse a una confusión, puede presentarse enredo y a veces son los mismos pacientes, con tal de seguir manteniendo su dependencia, que se pueden afirmar en ciertos conceptos erróneos. Yo creo que para que vayamos entendiendo mejor el concepto de drogas, vamos primero haciendo ciertas clasificaciones que son muy importantes. Una de las primeras clasificaciones es el dividir las drogas en cuanto a lo legal. Es decir, vamos a tener drogas que son lícitas y drogas que son ilícitas. Por ejemplo, en Chile tenemos drogas lícitas, el alcohol y la nicotina. Y en cambio, drogas ilícitas, la marihuana, cocaína, pasta base, por ejemplo. También hemos visto en los medios de comunicación que se habla de las drogas en relación a su potencia adictiva. Y en este sentido, vamos a tener las denominadas drogas blandas y drogas duras. Aquí es importante justamente que separemos lo estrictamente científico de lo popular, porque en efecto, el concepto de droga blanda y droga dura hace alusión solo a la potencia adictiva. Por ejemplo, podríamos decir que la marihuana es una droga blanda, porque efectivamente tiene una potencia adictiva menor que la heroína, por ejemplo, que sería una droga dura, con una alta potencia adictiva. Pero no nos confundamos. El que una droga sea con baja potencia adictiva, como la marihuana, no significa que no genere daño o que tenga consecuencias neurotóxicas menores que una droga que pueda ser más dura. No implica la potencia adictiva los efectos neuropsiquiátricos o el daño que se pueda producir.
Siguiendo justamente con este amplio concepto de esta traducción del inglés drugs a nuestro castellano drogas, nos preguntamos, y los mismos pacientes también lo preguntan, ¿los medicamentos son drogas? Sí, la respuesta es bastante clara, y obviamente esto sigue generando mucha confusión. Por eso es muy aclaratorio el de clasificarlas por el fin para el cual están siendo utilizadas. Vamos a hablar de las drogas que son medicamentos a aquellas a las cuales les estoy dando un uso terapéutico. Aquí vamos a tener siempre drogas lícitas, haciendo un nexo con el concepto anterior. Vamos a tener drogas recreacionales o de abuso, a aquellas a las cuales les estoy dando un uso no terapéutico, sino que solamente dentro de un contexto de pasarlo bien y de recrearme. Aquí vamos a tener a drogas lícitas, como el alcohol, y también algunos medicamentos a los cuales también se les puede dar un uso recreacional. Sabemos que justamente los opiáceos caen dentro de este concepto, y también nuestros adolescentes últimamente están utilizando bastante el clonazepam y la zopiclona como drogas recreacionales. Y también vamos a tener, por supuesto, a las drogas ilícitas dentro del concepto recreacional. Anfetaminas, cocaína, ácido lisérgico, etc. Una mención paralela que podríamos también distinguir es cuando una droga le estoy dando un uso laboral. Y en este sentido este concepto es muy útil en psicoterapia cuando efectivamente identificamos que hay ciertos consumos de sustancias que están muy asociados al desempeño de una función. Por ejemplo, consumir cocaína para poder estar en los turnos despierto. ¿Qué es un psicotrópico? Y aquí vamos a empezar a ir revisando algunos conceptos en los cuales se pueden producir bastantes similitudes. Un psicotrópico es una sustancia con poder en la psiquis. ¿Qué es la psiquis? Viene del griego que era alma, pero actualmente lo utilizamos solamente para hacer referencia en ciencia a la mente. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es una sustancia que tiene acción en la mente. ¿Y qué es la mente? Es la totalidad de las manifestaciones de las funciones cerebrales. ¿Qué es un narcótico? Es una sustancia capaz de producir narcosis, que sería un sueño profundo inducido por narcóticos. ¿Qué es un hipnótico? Es una sustancia capaz de producir hipnosis, que sería un adormecimiento. Si nos damos cuenta, todos estos conceptos son todos muy parecidos y apuntan muchas veces a lo mismo. ¿Qué es un estupefaciente, en cambio? Un concepto legal. Es una lista de sustancias psicoactivas que cada país define como controladas y que están dentro del marco legal a ser controlado por la legislación. Cada país va a tener un listado que, por supuesto, en la gran mayoría de países es compartido, salvo algunas excepciones con algún que otro país donde podría diferir el concepto de estupefaciente. ¿Qué es una intoxicación? Es un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas, el cual va a producir alteraciones,
del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción y del estado afectivo. También del comportamiento y de otras funciones asociadas y respuestas fisiológicas o psicológicas. Hablemos del concepto de uso y abuso. Vamos a definir uso como una forma de consumo que no genera consecuencias negativas para la persona. Pero sabemos que el uso habitual de las sustancias psicoactivas puede originar situaciones conflictivas. Y ahí caemos en el abuso. La persona comprometerá su salud o tendrá dificultades para funcionar como lo hacía hasta antes de usar una droga. Es decir, se produce una disfuncionalidad. Y en psiquiatría, la disfuncionalidad siempre la definimos en base al no poder ejercer los roles sociales que se nos exige para cada etapa de nuestra vida. También podríamos definir abuso del punto de vista sociocultural. También podemos definir abuso del punto de vista sociocultural. El uso de cualquier droga de una manera que difiera del uso aprobado por una cultura en particular. Sabemos, por ejemplo, que en nuestra cultura el consumo de alcohol no va a causar mayor alarma. No así en países, por ejemplo, de religión musulmana, donde beber alcohol no solamente es ilegal, sino que también sería un pecado. Existen drogas, en todo caso, cuya utilización conlleva tantos riesgos que cualquier forma de consumo genera las consecuencias del abuso. Por ejemplo, la pasta base de cocaína. Nunca vamos a decir, dado la alta neurotoxicidad que tiene la pasta básica de cocaína, que uno usa pasta base de cocaína. ¿Qué es un consumo problemático? Hay sustancias psicoactivas que, al margen de la frecuencia y de que exista o no dependencia, su uso puede acarrear importantes consecuencias. Sobredosis, manejo de vehículos bajo sus efectos, consumo durante el embarazo, inasistencias a la universidad, al trabajo, etc. Se habla entonces de un consumo problemático. ¿Cómo definimos un consumo perjudicial? Es una forma de consumo que está afectando ya a la salud, tanto física, mental y social. Ya vamos a ir viendo estos ejemplos de una forma muy clara cuando hablemos del alcohol. El concepto de tolerancia. La tolerancia es la disminución del efecto de la sustancia psicoactiva con la misma dosis. De manera que el consumidor debe elevar la dosis o aumentar la frecuencia para conseguir la sensación deseada. En la dependencia, decimos que esta es un conjunto de signos y síntomas que evidencian la pérdida de control sobre el consumo habitual de una sustancia psicoactiva. El individuo continúa utilizando los tóxicos a pesar de los efectos adversos que estos ejercen en su organismo. La persona manifiesta un incremento sucesivo en las dosis ingeridas. Emplea la mayor parte de su tiempo, ya sea en consumir, recuperarse de sus efectos o conseguirla, y experimenta síntomas de intoxicación o abstinencia mientras realiza muchas de sus actividades cotidianas. De hecho, sus actividades de la vida diaria
se subordinan al consumo de la sustancia psicoactiva, modificando sus relaciones y hábitos sociales. Es lo que hablábamos justamente de la disfuncionalidad. Comienzan a perderse los roles sociales. El término adicción es un término poco específico. De hecho, la escuela inglesa establece que no debería seguirse utilizando. Aparte que es muy peyorativo. Sugiere que la persona es severamente dependiente de una droga de abuso. Uno puede seguir utilizando el término adicto. Por supuesto que tiene una connotación bastante fuerte. Todo depende también con la entonación o la inflexión que uno ocupe para decírselo a una persona. A veces uno puede tratar de entregar el concepto, sobre todo dependiendo a la persona a la cual uno esté tratando. Uno podría decirle con mucho cuidado a un adulto mayor que usted presenta una adicción ya al alprazolam. Pero claro, si yo le digo usted es una adicta al alprazolam, por supuesto que el paciente podría molestarse con uno, más considerando que las dependencias a benzodiazepinas generalmente suelen ser iatrogénicas, dado que las mantenemos más del tiempo que deberían estar. Ahora bien, el término adicción también se utiliza como sinónimo de dependencia. El síndrome de abstinencia o de privación es un conjunto de síntomas psíquicos y físicos que aparecen al retirar, disminuir o bloquear el consumo de una determinada droga con la que se ha generado dependencia. Se alivian justamente al volver a usar la dosis cuya ingesta se dejó abruptamente. O en el laboratorio si retiramos el bloqueador específico. Cada sustancia psicoactiva da lugar a un específico síndrome de abstinencia, con signos característicos y de diferente gravedad. Por regla general, salvo excepciones como la marihuana que puede dar cualquier síntoma de abstinencia, pero siempre el síndrome de abstinencia va a ser al revés de la droga que lo produce. Por ejemplo, si consumo tranquilizantes como benzodiazepinas o alcohol, el cuerpo y la mente me van a pedir con angustia, con intranquilidad, con aumento de los movimientos. En cambio, si utilizo una droga estimulante como cocaína o anfetaminas, el síndrome de abstinencia va a ser al revés. Una persona cansada, muy entristecida, que se mueve lento y desanimada. Justamente estos síntomas son un estímulo que lleva al consumidor a autoadministrarse nuevamente la sustancia psicoactiva para evitar las molestias que produce su falta. ¿Cómo definimos un policonsumo? Sería el consumo de diferentes sustancias psicoactivas al mismo tiempo, y se trata de un hábito que cada vez más se está generalizando en nuestra población. Ahora bien, es importante, esto es un consenso no oficial. Hablamos de policonsumo cuando hay 3 o más sustancias psicoactivas, dejando de lado el uso de la nicotina. Por ejemplo, sería un policonsumo el consumo de alcohol, de marihuana y cocaína. No necesariamente sería un policonsumo si agregamos la nicotina y decimos que el paciente bebe alcohol, fuma tabaco y fuma marihuana. Aunque en todo caso tampoco sería estrictamente un error. Pero tendemos a hablar de policonsumo dejando de lado la nicotina. Profundicemos más sobre el concepto de dependencia. La dependencia envuelve 3 factores: la tolerancia, la dependencia física y la dependencia psicológica.
La tolerancia. Existe una tolerancia metabólica, que es cuando la sustancia psicoactiva está siendo más rápidamente metabolizada. Una tolerancia tisular, que es una insensibilidad de los receptores o targets sobre los cuales la sustancia psicoactiva actúa en el cerebro. Una tolerancia psicológica, que sería una reducción del efecto psicológico deseado de la droga. Este último punto siempre es muy importante estudiarlo en terapia, dado que muchas personas buscan un efecto que para ellos es subjetivo, que no necesariamente va a ser el mismo para una persona que para otra. No con todas las sustancias psicoactivas se va a producir tolerancia inmediatamente. De hecho, cocaína y anfetaminas conservan su efecto euforizante por un periodo prolongado, sin tener que aumentar la dosis. Y en cambio, en el caso del alcohol y los opiáceos, hay individuos en los que no está presente la tolerancia, lo que es muy peligroso, pues estas personas llegan a ingerir dosis tan altas como para incapacitar o provocar la muerte. Es infrecuente, pero hay muertes justamente por paro cardiorrespiratorio por sobredosis de alcohol. En la dependencia física es un fenómeno que describe comportamientos anormales y síntomas autonómicos que ocurren cuando la droga es abruptamente retirada o sus efectos son terminados por un antagonista. La naturaleza de los síntomas de abstinencia dependen del sistema neurotransmisor target donde actúe la droga. La aparición de dependencia va a depender de la droga y del individuo. Y en el individuo esto va a depender de la vulnerabilidad. Este concepto de la vulnerabilidad es muy importante porque efectivamente todos tenemos vulnerabilidades distintas. Nadie sabe quién es vulnerable y quién no. Lamentablemente, la única manera de saberlo es que yo consuma la sustancia. Y es donde justamente pueden entrar temas de discusión políticos y sociológicos a este tema científico. Uno como médico, como no tenemos la demostración de quién será o no vulnerable, es que siempre recomendamos no usarlas. En la dependencia psicológica, como las drogas producen un rápido efecto placentero, aparece disforia y una intensa apetencia, que aquí utilizamos el término inglés craving, por consumir la sustancia, luego de detener abruptamente su consumo. Hablamos de dependencia cruzada, que es cuando una droga puede suprimir los síntomas de abstinencia de otra droga. Por ejemplo, el alcohol y las benzodiazepinas. En los servicios de urgencia, en los síntomas de abstinencia del alcohol, usamos benzodiazepinas para poder justamente aliviar la falta de alcohol, dado que los dos estimulan el neurotransmisor GABA. No así con las benzodiazepinas y opiáceos. Los criterios de Sille 10 de dependencia a sustancias los muestro en este diapositivo que ustedes obviamente van a tener en la clase. Aquí viene todo resumido en relación a cómo yo puedo definir una dependencia propiamente tal. Que si ustedes lo leen van a ver que está todo lo que hemos estado hablando de una forma exhaustiva. Pero a mí me gustaría, y sobre todo a modo de ejemplificar con la droga
más problemática de todas, que es el alcohol, una manera de poder abarcar y entender y diagnosticar a una persona de manera de poder anticiparme a una dependencia, yendo más allá del concepto estrictamente estadístico o de un manual clasificatorio. Para eso, primero vamos a hablar de lo que es un bebedor normal. Un bebedor normal es aquella persona que es mayor o igual a 16 años. Si es mujer, no está embarazada ni en lactancia. Consume una dieta balanceada y normocalórica y tiene un estado nutritivo normal. Un bebedor normal ingiere bebidas alcohólicas aprobadas por autoridades sanitarias. No presenta embriaguez patológica o idiosincrática. Ingiere alcohol sin consecuencias contingentes negativas para sí mismo ni para otros y sin presentar problemas con la justicia. Consume bebidas alcohólicas sin perturbar la relación de pareja, ni la vida familiar, ni el rendimiento laboral, ni escolar. No depende del alcohol para alegrarse, desinhibirse o comunicarse. No presenta patologías que se agravan o descompensan con el alcohol. Si bebe, no se embriaga. Si transgredimos cualquiera de estos 10 puntos, uno se vuelve un bebedor problema. Vamos justamente a explicar cada uno de estos puntos. Cuando esta clase la doy en distintas universidades, siempre en el punto 10, todos me dicen, pucha doctor, pero entonces todos somos bebedores problemas. Bueno, justamente ahora vamos a explicar uno por uno el concepto, porque vamos a definir al bebedor problema como la antítesis de esto. Si decimos que una persona es bebedora normal si es mayor o igual a 16 años, si a mí me llega un paciente de 15 años que solamente se toma una lata de cerveza a la semana, ¿vamos a decir que es un bebedor normal o un bebedor problema? Vamos a decir que es un bebedor problema, porque justamente bebe, aunque sea poco, pero menos de la tiene una edad no recomendada para el uso del alcohol. Si es mujer, no está embarazada ni en lactancia. Por lo tanto, si me llega una mujer embarazada o una mujer que está dando pecho y me dice que no, solamente me tomo una copita de espumante en las noches, vamos a decir que esta mujer es una bebedora problema inmediatamente. De hecho, hay estudios que demuestran que el consumo de alcohol cuando uno está amamantando puede producir hasta edema cerebral en el recién nacido. Un bebedor normal decíamos que consume una dieta balanceada y normocalórica y tiene un estado nutritivo normal. Por lo tanto, si yo soy una persona con anorexia nerviosa y bebo vodka o espumante tratando de buscar alcohol con bajas calorías para no engordar, soy un bebedor problema. O si soy una persona obesa, sabemos que el alcohol tiene muchas calorías y el médico me ha indicado que tengo que bajar mi nivel calórico y bebo igual, soy un bebedor problema. Ingiere bebidas alcohólicas aprobadas por autoridades sanitarias, un bebedor normal. Y claro, sabemos que hay personas que hay que tener conocimiento, por supuesto, pero que sintetizan sus propios alcoholes. Vemos también el caso de la cárcel, el famoso pájaro verde, donde el objetivo es mezclar ingredientes para lograr obtener alcohol metílico.
Justamente estas bebidas alcohólicas son muy peligrosas porque si el proceso de fermentación, el proceso de elaboración de alcohol no sigue las normas indicadas, en vez de producir justamente el alcohol normal, vamos a producir alcohol metílico. Todas las drogas que tienen el grupo metilo por delante, alcohol metílico o metanfetaminas, atraviesan mucho más rápido la barrera hematoencefálica, que es la que protege justamente al cerebro de que no entren sustancias nocivas a él. Y por ende, claro, el paciente siente un efecto mucho más potente, pero son mucho más neurotóxicas y riesgosas. Y es por eso que de ahí viene el concepto, por ejemplo, del gin que puede producir ceguera. Porque a principios del siglo XX en Londres se produjo gin de tanta cantidad que había uno de muy mala calidad que contenía justamente alcohol metílico y que podía provocar problemas justamente visuales por la neurotoxicidad. Afortunadamente esto no es muy frecuente. En mis 20 años de psiquiatra solamente he conocido 2 pacientes que han quedado con secuelas de disminución de la agudeza visual por consumo de alcohol metílico. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque lamentablemente en la actualidad se está vendiendo un alcohol de muy mala calidad que vale como 500 pesos el litro, que justamente se llama ron dorado y que sospechamos y sabemos que puede generar problemas justamente de neurotoxicidad. Un bebedor normal no presenta embriaguez patológica o idiosincrática. Hay algunos textos que ponen estos dos términos como sinónimos. Ahora bien, yo clínicamente haría una diferencia. La embriaguez patológica es aquella en la cual cuando bebo alcohol, ya sea en bajas o moderadas cantidades, pero caigo en actos muy violentos o agresivos o de autoagresión o heteroagresión, perdiendo el control de mis actos e incluso, por lo general, va acompañado de gran parte de olvido de lo sucedido en el evento. Y la embriaguez idiosincrática es aquella en la cual, con bajas cantidades de alcohol, actúo como si hubiese bebido muchísimo. Es la típica persona que uno bromea y dice que se tomó apenas una cerveza y ya se pone a bailar arriba de la mesa. Si yo presento cualquiera de estos dos fenómenos, significa que dejo de ser un bebedor normal y soy un bebedor problemático. Obviamente que si por consumir alcohol comienzo a generar problemas para los demás, comienzo a generar problemas con la justicia, me vuelvo un bebedor problemático. Esta clasificación es muy psicosocial y es por eso que me estoy deteniendo en ella, porque me es más importante que quede clara más que los códigos del CIE-10, que por supuesto los pueden revisar y los pueden memorizar. Pero el concepto psicosocial es importante que uno lo tenga bien presente para que no se nos escape ningún paciente adicto o potencialmente adicto o que vaya en riesgo de. Porque pregúntense ustedes, ¿qué es más peligroso? ¿Una persona que bebe alcohol todos los días pero lo hace en su casa sin molestar a nadie? ¿O una persona que bebe alcohol solamente una vez al mes pero conduce un vehículo y mata a alguien? Por eso que si una persona consume bebidas alcohólicas y esto significa afectar la relación de pareja, afectar la vida familiar, tener ya malas calificaciones, mal rendimiento laboral, etc., estoy siendo un bebedor problemático.
Decimos que un bebedor normal no depende del alcohol para alegrarse, desinhibirse o comunicarse. Y es justamente esto. El alcohol debe tener un concepto social, de compartir, un concepto culinario. Muchos pacientes me dicen, doctor, pero es que yo necesito el alcohol para poder socializar, para poder estar en una fiesta. Si yo no bebo, no tengo personalidad para hablar con los demás. Bueno, justamente ahí yo comienzo a ser un bebedor problemático. Le estoy dando un uso que no corresponde al alcohol. Si yo presento patologías que se agravan o se descompensan con el alcohol, me transformo en un bebedor problemático. Si soy diabético, si tengo el colesterol alto y así todo veo alcohol, pese a que el médico me lo ha restringido, me vuelvo un bebedor problema. O si tengo un cuadro depresivo y sabemos que lamentablemente el alcohol puede generar alegría en el momento de la intoxicación, pero tristeza en el exceso o en la abstinencia, estoy siendo un bebedor problemático. De hecho, en Chile las estadísticas dicen que el 80% de los suicidios se produce con alcohol en el cuerpo. Y si bebe no se embriaga, insisto, porque tiene que tener un concepto social, un concepto de compartir, un concepto culinario. Si efectivamente ustedes buscan embriagarse y cada vez que beben buscan la embriaguez, es porque somos bebedores problemáticos y tenemos que parar la oreja. Y aquí justamente vamos a hacer la gran clasificación. En el bebedor problema vamos a tener dos grupos: los que no tienen dependencia y los que sí tienen dependencia. Justamente un bebedor problema con dependencia sería el clásico alcohólico, que es un término bien peyorativo. El adicto al alcohol sería la persona con dependencia al alcohol y cumpliría obviamente los criterios CIE-10 de dependencia. Pero justamente este punto, el primero, es muy importante a considerar: el que todavía no tiene dependencia. Y es por eso que esta manera de clasificar es muy interesante y muy útil desde el punto de vista clínico. En las personas que todavía no han hecho una dependencia, pero sabemos que son bebedores problemas, vamos a distinguir a su vez las personas que tienen un consumo perjudicial y un consumo en riesgo. El consumo perjudicial, como habíamos dicho anteriormente, es cuando tenemos una enfermedad física, psicológica o social que obviamente sabemos que se va a ver agravada por el consumo de alcohol, sin que todavía sea adicto. Y un consumo en riesgo es aquella persona que efectivamente todavía no logramos demostrarle ninguna enfermedad. Quizás es difícil, pero puede ser. No le encuentro absolutamente nada. Pero sabemos que por su forma de beber es un bebedor problema. Pero sí, los estudios nos permiten afirmar que si sigue bebiendo de esa forma, tarde o temprano desarrollará una enfermedad. Me interesa que esta clasificación quede muy clara, porque es muy útil y justamente permite que no se nos escape ningún paciente. Cuando digo que no se nos escape es porque muchas veces los pacientes con problemas de alcohol llegan obligados a la consulta. Y ellos van a tratar de manipularnos y tratando de hacer ver que lo de ellos no es una dependencia y usando una serie de clasificaciones que ya están obsoletas. Bueno, justamente de esta forma abarcamos el espectro psicosocial que tiene el beber problemático. Hablemos ahora de los efectos agudos de las drogas de abuso. Vamos a hablar ahora justamente de los efectos reforzantes y motivacionales. Y tenemos que tener claro que estos se deben esencialmente
a un incremento de la actividad del sistema dopaminérgico de la recompensa. Todas las sustancias adictivas tienen en común su capacidad de provocar un aumento de los niveles de dopamina, especialmente en el núcleo accumbens, ya sea de manera directa o indirecta. Cocaína o anfetaminas actúan directamente sobre las neuronas dopaminérgicas en el núcleo accumbens. Los opiáceos producen su efecto de manera indirecta a través de receptores opiáceos distribuidos en el sistema mesolímbico. Marihuana, que lo abreviamos como THC, tetrahidrocannabinol, el alcohol y la nicotina producen sus efectos reforzantes a través de mecanismos no dopaminérgicos. El sistema dopaminérgico de la recompensa está constituido por las vías cuyo neurotransmisor es la dopamina. Nacen en el área tegmental ventral y se proyectan sobre distintas regiones del sistema límbico. Es lo que se denomina el sistema mesolímbico, que en esta imagen la vemos justamente de color rosado claro, partiendo desde la base del cerebro al sistema límbico donde están las emociones, el cerebro primitivo, que es justamente lo que las drogas nos roban, las emociones. Los principales componentes del sistema límbico es el núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa por excelencia, la amígdala y las regiones relacionadas, y el hipocampo. Todas estas regiones del cerebro son esenciales en el proceso adictivo. Otra región crucial también en la adicción es el córtex prefrontal, donde se proyectan aferencias desde el área tegmental ventral y constituyen el sistema mesocortical. La hiperactividad dopaminérgica en estas regiones puede significar en individuos vulnerables el inicio del proceso adictivo. Las sustancias psicoactivas se comportan de manera similar a las recompensas naturales, a la bebida, el sexo o las relaciones sociales. Todas producen placer desde la perspectiva conductual y actúan esencialmente sobre los mismos mecanismos neurales. Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Las recompensas naturales, una vez consumidas, generan saciedad, que tiene un correlato neurobiológico muy claro en el sistema dopaminérgico. Una vez satisfecho el deseo o necesidad de consumo de las recompensas naturales, disminuye la liberación de dopamina. En cambio, las sustancias adictivas, lejos de producir la disminución de la dopamina liberada, aumentan la dopamina. Esto se denomina sensibilización dopaminérgica y se produce sobre todo cuando las drogas se consumen de forma repetida e intermitente. Es esta capacidad de las drogas de usurpar los mecanismos de la recompensa sin saciarlos, produciendo en su lugar sensibilización, lo que hace que las drogas sean adictivas. Hablando de lo que del concepto de patología dual, refiriéndome a un tema nuevamente más clínico, también quiero hacer hincapié que es un término sin reconocimiento oficial y lo definimos como un trastorno por consumo de sustancia cuando está asociado a otro trastorno psiquiátrico. Sería esta interfase entre la patología adictiva y la patología psiquiátrica.
En mi experiencia, podríamos hablar de combinaciones en el origen. 3 grupos muy importantes. Un primer grupo sería la patología psiquiátrica que conlleva al consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, un cuadro depresivo que me hace recurrir al alcohol como normotimizante, o sea, para mejorar mi estado anímico. O vamos a tener otro grupo de consumo de sustancias que genera patología psiquiátrica. Por ejemplo, un consumo crónico de cocaína podría generar cuadros depresivos o cuadros angustiosos y ansiosos en una persona. Aquí podríamos distinguir otros subgrupos, donde el consumo de sustancia gatilla patología psiquiátrica en un paciente predispuesto a esto. O el consumo de sustancia genera daño cerebral y produce la patología psiquiátrica en alguien que no estaba necesariamente predispuesto. Y por supuesto que también tendríamos el tercer grupo importante de un consumo de sustancia que no tiene relación con patología psiquiátrica ni viceversa, pero que se pueden dar simultáneamente. Va a depender para poder hacer esta diferenciación que podamos, ojalá, hacer una cronología muy exacta del inicio de síntomas, tanto neuropsiquiátricos como la cronología de cuándo comienza el consumo y el abuso de las sustancias psicoactivas para poder entender y definir cada uno de estos grupos. Terminando la clase y hablando sobre el tratamiento, quiero hacer hincapié en que el tratamiento es siempre biopsicosocial. Siempre el trabajo en adicciones es un trabajo de equipo. No es un trabajo solamente del médico. No es un trabajo solamente de la enfermera. No es un trabajo solamente del psicólogo, ni del terapeuta ocupacional, ni del asistente social, ni del terapeuta de adicciones. Es un trabajo de todos. Vamos a definir 2 tiempos importantes. Primero, si hay dependencia física, siempre vamos a hacer la desintoxicación. Generalmente la desintoxicación es la parte más estrictamente médica, donde sí debe intervenir el médico para poder calmar o aliviar o prevenir los síntomas que se dan por la abstinencia de una sustancia. Recordemos que en el caso del alcohol se pueden dar situaciones muy graves que requieren internación de urgencia por la asociación a una alta mortalidad, como en el caso del delirium tremens o la aparición de convulsiones. Pero ya pasada la fase de desintoxicación, viene la fase de la mantención de la abstinencia y de la prevención de recaídas. Podemos decir, dentro de esta segunda parte, que el modelo de comunidad terapéutica es el más exitoso de todos hasta el momento, en el cual la vida en comunidad de los pacientes que están de 3 meses a 1 año encerrados en la comunidad, esta vida en comunidad les permite reeducarse para una vida sin sustancias. El consumo de tóxicos va a generar la descompensación mental. Si esta es muy grave, va a pasar a una hospitalización en una unidad de agudo de psiquiatría, para después poder pasar ya desintoxicado a una comunidad terapéutica. Obviamente que si se vuelve a producir el consumo de sustancia, podríamos caer nuevamente en el círculo vicioso y requerir una y otra vez el proceso de desintoxicación.
que es justamente una de las características que lamentablemente tiene esta enfermedad, las constantes recaídas. Y es por eso que el trabajo requiere de un equipo que abarque todas las variables biopsicosociales, como cuando definíamos lo que era un bebedor problemático. Del punto de vista estrictamente psicofarmacológico, hay poco respaldo de la medicina basada en la evidencia. En este contexto, de hecho, solamente me voy a referir a los tratamientos que sí tienen un respaldo de la medicina basada en la evidencia. Esto significa que todos los demás medicamentos no gozan de este respaldo. Por ejemplo, en la dependencia a opiáceos, es muy útil el uso de agonistas opiáceos, por ejemplo la metadona, el tratamiento más estudiado, más eficaz, aunque también más polémico para tratar la adicción a heroína. También vamos a tener el uso de agonistas parciales, como la buprenorfina. Es un fármaco que se ocupa de mantenimiento, agonista parcial mu de alta afinidad y antagonista kappa. Tiene una menor depresión respiratoria en dosis mayores, puede ser utilizado en la mantención o en la transición de un agonista, heroína o metadona, o un antagonista como la naltrexona. Y también en la dependencia a opiáceos vamos a tener antagonistas. Hay un antagonismo competitivo, no presentan adictividad ni tolerancia o abstinencia. Por ejemplo, se utiliza la naloxona, que es de corta acción. Su uso es en sobredosis aguda de narcóticos. Es poco eficaz en la vía oral. Por lo tanto, su acción está siempre dada en los servicios de urgencia. Y la naltrexona, con una buena absorción de vía oral, tiene una duración de 24 a 72 horas y escasas reacciones adversas a medicamentos. Y lo podemos ocupar en la fase de mantención de la abstinencia a opiáceos. En el manejo de la dependencia de benzodiazepinas e hipnóticos, que lamentablemente cada vez está siendo más frecuente en nuestro país. Antes era la chicota, el flunitrazepam, ahora son los trencitos, que es el clonazepam. Lo más útil y práctico es el cambio a una benzodiazepina de vida media más prolongada y siempre una suspensión lenta y gradual. Lo mismo que conversábamos anteriormente con los opiáceos. Si tenemos una persona adicta a heroína o morfina que tienen vida media corta, usamos metadona o los parches de buprenorfina que tienen una vida media larga. Acá es lo mismo. Si el paciente es adicto al alprazolam o al lorazepam, vamos a cambiar a diazepam o clonazepam. O si el paciente es adicto a zopiclón y zolpidem, también cambiaremos a benzodiazepinas de vida media larga como clonazepam o diazepam. Tratamientos que tienen un correlato importante en la medicina basada en la evidencia, ahora en referencia al alcohol. Aquí cabe mencionar solamente la prevención de recaída farmacológica, el uso del disulfiram, que es un inhibidor reversible del aldehído deshidrogenasa. Es un fármaco muy estudiado, antiguo, muy usado todavía. Hay resultados contradictorios en la medicina basada en la evidencia. Tiene el problema de una baja adherencia. De hecho, los mejores resultados con el disulfiram es cuando este es supervisado. En este sentido, uno siempre le pide al paciente que una persona encargada
que haga de madrina o padrino del paciente, se encargue de darle el disulfiram todas las mañanas. El único ensayo controlado del uso de disulfiram implantable de larga duración, que es el famoso pellet, demostró ineficacia y por tanto no es recomendado. Otros medicamentos que se ocupan y que también tienen un apoyo importante en la medicina basada en la evidencia es el uso de acamprosato y también la naltrexona, inhibiendo el placer que produciría el alcohol cuando es ingerido. Ahora bien, y en esto quiero ser muy claro, esto no significa que en adicciones no utilicemos psicofármacos. Esta aparente falta de eficacia que justamente arrojarían los estudios basados en la evidencia tiene que ver con la multidimensionalidad de la enfermedad adictiva. Tenemos que entender lo complejo y cómo abarca la droga, como veíamos en el simple ejemplo del alcohol, una serie de variables biopsicosociales. Además, y eso también es muy importante que quede claro, es muy difícil hacer estudios en adicciones. La gran mayoría de, llamémosle estudios que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, son en base a encuestas. Primero que nada, la gente que consume drogas lo calla, no lo va a decir espontáneamente. Además, para que podamos hacer un estudio de adicciones y de drogas propiamente tal, por ejemplo, si quisiésemos hacer un estudio de marihuana, primero habría que legalizarla, lo que ya es todo un tema controversial. Un laboratorio tendría que preocuparse de estar plantando marihuana con cepas que sean iguales, que tengan cantidades de cannabinoides similares, y más encima tenemos que tener un grupo control y ubicar obviamente a gente que le vamos a dar la droga, que no puede ser gente que ya la haya probado antes. Obviamente, tiene que ser gente que no haya consumido nunca una droga y tendríamos que exponerla al consumo de marihuana. Esto es para que ustedes entiendan lo difícil que es hacer estudios. Y es por eso que no hay un respaldo importante de la medicina basada en la evidencia a la hora de fármacos para tratar las adicciones. Afortunadamente, una minoría de pacientes requiere uso de fármacos. Una guía fundamental para tratar es la psicopatología. Yo cuando me enfrento a un paciente, dependiendo los síntomas que éste tenga, obviamente que también pensando en la droga y en la experiencia que me ha dado el tiempo, voy eligiendo el medicamento más adecuado para tratar los síntomas que puede estar sufriendo el paciente. Por ejemplo, en pacientes adictos a cocaína y pasta base, es útil el uso de bupropión como antidepresivo y quetiapina para inducir el sueño. Si queremos incluso abaratar el costo, podemos utilizar fluoxetina, 40 miligramos al día, o zopiclona, pero por no más de un mes por el riesgo que tiene esta de generar dependencia, sobre todo en pacientes que ya tienen la vulnerabilidad a hacerse dependientes. Para estabilizar el ánimo, en los casos de cocaína y pasta base, podemos utilizar ácido valproico de 500 a 1000 miligramos al día. El litio se ha visto que no es efectivo en adicciones. Para marihuana podemos utilizar la venlafaxina, 150 miligramos al día, o también se ha visto también una utilidad clínica con la pregabalina en 300 miligramos al día. En los casos de polidependencia como antidepresivo, la venlafaxina siempre me ha dado buenos resultados, a veces teniendo que llegar a dosis altas como 300 miligramos al día, o el uso ya de antipsicóticos como olanzapina, 10 a 20 miligramos al día, o risperidona, 6 miligramos al día. Pero insisto, lo más importante es que el tratamiento sea biopsicosocial.
Después de esta clase, quiero que se hayan quedado con este concepto de la multifactoriedad y de todos los elementos que están implicados. Además, en adicciones siempre hemos dicho, el problema no es la droga, es la persona. Y todas las personas somos distintas. Muchas gracias por su atención y les envío un cariñoso saludo a cada uno de ustedes.